buen día tengan todos ustedes y bienvenidos sean. Definitivamente las acciones y los sueños que teníamos en nuestra adolescencia influyen mucho en la persona que somos hoy, y es por eso que tenemos la oportunidad de atesorar estas memorias en nuestra mente y convertirlas en una mejor versión de nosotros mismos. En esta ocasión, la Fundación del Mundo Escribe, en conjunto con alumnos del Tecnológico de Monterrey y gracias al apoyo de la Fundación RISA, les traemos preparada una entrevista a una de las escritoras más talentosas de los últimos años, en donde nos contará cómo sus sueños de los 15 a 18 años han influenciado en su vida adulta y profesional. La escritora invitada del día de hoy es parte del programa de cátedras literarias del Tecnológico de Monterrey, además de dar clases de escritura creativa dentro de la misma institución. Autora del poemario En la orilla de las cosas, de cuentos como Tiempos de arcilla y Ciudad mía, además de su reciente novela Destierros, nuestra invitada de hoy está incluida en el acervo de Enciclopedia de la Literatura de México. Además, ha recibido diferentes premios como el Premio Nacional del Cuento de la Universidad de Monterrey, Premio a la Creación Literaria del Tecnológico de Monterrey y la Presea del Estado de Nuevo León al Mérito Cívico. Aunado a esto, nuestra invitada ha combinado sus dos más grandes pasiones, la música y la literatura, para crear un ambiente literario único que trasciende de generaciones. Démosle la bienvenida a Gabriela Riveros. Muchísimas gracias, María Ángel. Gracias a todos. Muchas gracias a Ángeles Favela por esta invitación para estar hoy compartiendo un rato de conversación con ustedes. Gracias por esta cálida y generosas palabras, María Ángel. Y bueno, pues celebro todo esto que están haciendo Fundación RISA, el Tecnológico de Monterrey, Literálica, esta Fundación del Mundo Escribe, para acompañar a los jóvenes que tienen esta inquietud, que tienen este talento, que están empezando a escribir. Y bueno, pues encantada que estoy. Tengo entendido que esto forma parte de un programa largo para quienes nos acompañen por primera vez. Tengo entendido que son varias charlas con autores, algunos cursos, incluso algún concurso por ahí. Entonces, quienes tengan esta actividad, yo digo, tengan esta inquietud, creo que pueden seguir colaborando y siguiendo atentos a los siguientes eventos que habrá de esta misma fundación. Muy buenas tardes, Gaby. Mi nombre es Alison Salazar, es un gusto conocerte. Y mi pregunta para ti es, ¿a qué quería dedicarse cuando tenía 15 años y en qué se diferencia a lo que está haciendo ahorita? Sí. Ay, pues muchas gracias, Alison, por tu pregunta. Y bueno, también quiero agradecer a todos los chavos y chavas que están ahorita aquí conmigo. Algunos de ellos, para mi sorpresa, fueron alumnos míos incluso este año, antes de que empezara la pandemia, y otros el semestre pasado. Entonces me encantó reencontrarme con ellos. Y también saludos a las personas que están por ahí haciéndonos un ratito en su tarde de sábado. Pues mira, Alison, cuando yo tenía 15 años, fíjense lo que hice. Pues me platicó Ángeles un poquito de que esta plática, de qué iba, de qué soñaba yo cuando tenía entre 15 y 18 y qué tuvo que ver eso con lo que hago ahora. Y me di cuenta, dije, bueno, yo puedo pensar lo que yo pensaba, ¿no? Uno recuerda y la memoria se vuelve también como que a veces solamente recordamos algunas cosas, pero la memoria es una especie de lienzo donde luego a veces también bordamos memorias que a lo mejor no fueron. Y el ejercicio que hice para ser como un poco más fiel a esta respuesta es que por ahí tenía yo guardados los diarios que me hicieron llevar mis profesoras de inglés en la prepa. Los 4 semestres, porque eran prepa de 2 años, nos hacían llevar un diario. Pero ese diario no era que hiciste hoy, no era de todos los días, no sé, las frecuencias serían 2 o 3 veces a la semana, y teníamos que ir respondiendo una serie de preguntas, así 2 años, ¿no? Y claro, había temas libres también. Entonces me fui a esos diarios y me di cuenta que cuando terminan esos 4 semestres, pues yo tenía 17, es decir, esos diarios de alguna manera reflejan mi sentir y mi pensar de los 15, los 16, ¿verdad? Quizá algo de los 17, y me doy cuenta que mi primer cuaderno de escritura empieza cuando se termina el último diario de la prepa, o sea, en el verano, donde voy a entrar a carrera. Y a partir de ahí seguí con estos cuadernos de escritura, o sea, que a mí de alguna manera me marcaron. Entonces, pude ver
otra vez y escuchar a la Gaby Riveros de los 15 años, ahorita para responder tu pregunta, Alison. Y pues sí me sorprende que la verdad que somos la misma. Somos la misma. Por entonces yo tenía muy claro que me gustaba mucho todo lo que tuviera que ver con la lectura, la escritura y la música. En aquel entonces, para mí, incluso todavía tenía más peso la música. Yo había estudiado piano desde que tenía 5 años. Fui alumna de la Escuela Superior de Música y Danza desde los 11 años, incluso hasta entrada a la preparatoria. Entonces yo a los 15 años pues sí me encontraba en ese momento, porque me quedé pensando que voy a desvariar un poco. Cuando uno tiene 15 años, ya tienes muchas herramientas que vas a tener toda tu vida. Ya eres una persona con ideas propias, formada, ya en muchos sentidos lo que está hecho, hecho está, o sea, como personalidad, como carácter, como muchas cosas ya están ahí. Incluso puedes tener hasta la libertad de decir, es que ya sé manejar, ya me puedo mover solo, ya tomo mis decisiones. No eres un adulto, pero ya eres un ser autónomo. Sin embargo, no has tomado las decisiones más importantes. Y entonces, de alguna manera, ese es un peso que siempre tienes y que la gente siempre te está preguntando, ¿qué vas a estudiar? ¿Y vas a andar con fulanito o no? ¿O le vas a decir que no? O sea, este tipo de decisiones que vamos avanzando entre los 15 y los 18, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, yo a los 15 años todavía no sabía que quería estudiar letras. Definitivamente la música era parte de mi vida, eso se nota en los diarios. El piano para mí era como mi mejor amigo, aunque por supuesto que siempre fui amiguera y noviera y todo, no quiero decir con esto que era mi único amigo, pero sí era este lenguaje totalizador que es la música, que a mí me quedaba ya muy claro que era un lenguaje en donde uno podía pensar y sentir al mismo tiempo un sinfín de cosas, y que además era un lenguaje universal. Entonces, eh, pues ahí en esa época fue donde tuve que poner en la balanza y decidir si yo me iba a ir por el camino de ser una pianista o por el camino de dedicarme a la escritura. La decisión vino después, cuando terminé la prepa, pero bueno, más o menos así estaba yo a los 15. También, ahora leo lo que ustedes escriben, leo también sus diarios que hacen conmigo en clase y somos iguales. Les preocupan las mismas cosas que me preocupaban a mí a los 15, a los 16, a los 17. Y una de las grandes decisiones que yo quizá tuve que tomar alrededor de los 15 años era, por ejemplo, yo era alumna de esta escuela que les digo, Superior de Música y Danza, pero una escuela súper demandante. Quienes estudien ahí danza lo sabrán al día de hoy, o música. Es una carrera que te requiere 6, 8 horas diarias de estudio y de clases. Entonces sí tenía ese tipo de decisiones que empiezas a tomar de decir, me voy a dedicar a esto de manera profesional, de ser concertista, o más bien quiero ser profesora en esto, o me salgo de la prepa y hago como un homeschool para poder seguir esto. Y esto le pasa a los gimnastas y les pasa a una serie a los tenistas profesionales, a todos los futbolistas, a los que tienen que tomar estas decisiones que más o menos se toman como a esas edades empiezan. Entonces, bueno, ya hablé mucho. No, hombre, no te preocupes, Gaby. Pues primero que nada, un gustazo volver a verte. Yo todavía me acuerdo de cuando tuvimos clase antes de la pandemia y de hecho ese fue mi bloque favorito en todo el semestre. Fue muchas cosas que me llevé de aprendizaje contigo. Y pues mi pregunta para ti es, ¿qué crees tú en el caso de tu adolescente de 15 años, si estarías satisfecha con la Gaby de ahorita? ¿Y por qué estarías satisfecha? Pues fíjate que, pues yo creo que sí estaría satisfecha porque yo fui una niña muy lectora y aunque a los 15 años te digo que quizá incluso mi balanza estaba más inclinada a la música y quizá a los 16, 17 ya se inclinó más, finalmente lo que me quedaba muy claro y me lo encontré otra vez en esos diarios y así, escrito tal cual, es que yo sentía que la vida no te va a dar una segunda oportunidad.
O sea, eso lo tengo por escrito. De manera que uno tiene que darse permiso, como si de pronto se te apareciera el genio de la lámpara de Aladino y te dijera, bueno, pídeme tu deseo, o una hada madrina, ¿no? ¿Qué quieres hacer? Y pensar que los sueños están ahí pues para realizarse. Por ahí tengo en algún lado, en alguna plática que yo también fui, seguro dijeron esta frase de, no sueñes tu vida, vive tus sueños. Y yo la apunté en mis diarios de 15, 16, ¿no? Y entonces pensar, siempre tuve como esa determinación de que había que quizá esperar muchos años, pero que uno puede luchar por ser lo que quiere ser. Claro que no es una cosa de un día, ni de 3 años, ni de, o sea, es una carrera de persistencia y que además uno se va a caer 1000 veces en el camino y que no importa cuántas veces te caigas, lo importante es que finalmente siempre te levantes de la caída y aprendas de la caída. Pero todo eso que les estoy diciendo lo tengo por escrito a los 15, 16 años. Entonces, pues yo creo que sí se sentiría satisfecha en el sentido de que una parte o una gran parte de mí ha podido ser fiel a mí misma, porque yo quería escribir, porque yo quería estar cerca de la música. Siempre me va a poder mucho el haber dejado la carrera musical. De hecho, mi novela Destierros, ahí se ve muy claro cómo Julia, la protagonista, vive ese duelo de dejar la música. De no poder vivir todas las vidas, o sea, uno quisiera a veces ser astronauta y ser alpinista y ser arqueóloga y ser pianista y todo, ¿no? Y bueno, pues también cada vez que decides algo dejas otra cosa, ¿no? Sin embargo, la música, pues tampoco es que yo la haya dejado, sigo cantando a la fecha, escribo con música y comparto a través de QRs en mis libros la música con la que trabajo, trato de integrarla. Y tú recordarás, María Ángel, que cuando hacemos ejercicios de escritura, pues yo les pongo música, porque es como una de las maneras que yo tengo para pues relajarme y poder escribir y entrar en ese mood literario. Entonces, pues yo creo que sí, sería la respuesta. No, sí, es súper interesante eso. Bueno, mi nombre es Edith Benvenuto y la siguiente pregunta es, ¿a qué le atribuyes el éxito de tus obras? Pues mira, yo pienso que el arte, mira, la palabra éxito es una palabra que tiene muchos significados y depende a quién le preguntes qué es el éxito. Yo pretendo hacer obras literarias y me imagino que muchos de ustedes que están aquí escuchándome también tienen esa alma artística y quieren hacer algo que sea arte. Y cuando estamos hablando de que algo sea artístico, nos estamos refiriendo a que va a quedar un producto, ya sea una escultura, una fotografía, una película, un poemario, un cuento, un edificio bello, una danza, o sea, tantas formas que hay de las bellas artes, pero que va a quedar algo que nos va a trascender a nosotros. Es decir, que le va a decir algo a las personas de otros espacios y de otros tiempos. No importa que hablen otro idioma, que tengan otra cultura, coman otra comida o tengan otras costumbres, no importa. El arte es un lenguaje universal, es polisémico, tiene muchos significados. Incluso puede haber en el arte que yo hago cosas que ni yo entiendo ni me he dado cuenta y que al tiempo y pasados los años alguien más los encuentre por ahí. Entonces, para mí el éxito, porque el éxito es una palabra que suena más como al triunfo económico, a la vida comercial. Entonces, para mí el éxito de una obra de arte tiene que ver que sea capaz de reflejar la esencia del ser humano. Que no importa la historia que tú, Edith, tengas de familia, de amor, de felicidad o de desencuentros, y que tú leas y una parte de ti la descubras ahí. Y que tenga esa capacidad de que otras personas encuentren una parte de sí mismos ahí. Entonces yo creo que esa es como parte de lo que se buscaría para una obra de arte. Claro, no todas, hay obras extraordinarias en donde un lector puede decir, a mí esto no me gustó y se vale,
A lo mejor lo lee 20 años después y piensa que es maravilloso. Pero entonces, si me preguntas en cuanto a lo mío, pues quizá el éxito, por ejemplo, de una novela como Destierros, que es lo que me ha tocado vivir o presenciar de manera más reciente en este año, es como la novela, cómo le da, algunas personas me dicen, es que en Destierros le diste voz a mis silencios. Es que en Destierros, o sea, yo viví eso que está ahí, desde cuestiones sentimentales hasta cuestiones históricas o cuestiones de familia. Entonces, esta posibilidad de que la obra se universalice porque muchos se reflejen en ella. Yo creo que eso sería la clave. Gracias, Edith, por tu pregunta. Bueno, pues yo soy Natalia. Gabriela, pues me da mucho gusto poder verte de nuevo. Bueno, mi pregunta es, normalmente, ¿cómo es tu proceso de escritura? Si tienes algún consejo que nos pudieras dar acerca de esto. Natalia, ya me acordé de ti también. Qué gusto verlos, cada vez veo más caras conocidas. Pues mira, mi proceso de escritura. Bueno, el proceso de escritura es un proceso muy largo, porque es un proceso que empieza a darse dentro de nosotros antes de que nosotros lo sepamos. Es decir, y quizá el primer consejo que les puedo dar es que se vuelvan sensibles a esto. Algunos de mis alumnos han llevado estos diarios en donde yo les digo, vamos a observar lo que hay a nuestro alrededor, vamos a escuchar las conversaciones de otra manera, vamos a ver películas de otra manera, vamos a leer el periódico de otra manera. Y entonces la otra manera es pensar que detrás de todo eso hay historias que pueden ser contadas y que nadie ha contado. Y entonces en esos diarios empiezan a desarrollar esta sensibilidad y empiezan a apuntar de lo que se podría hacer una historia, de un personaje secundario, de algo que le sucedió a mi amiga, de algo que yo soñé, de un personaje, iba yo manejando y la expresión de una persona que estaba esperando el camión me conmovió, lo que sea. Cualquier cosa puede ser llevada a la escritura. Entonces, lo primero que yo les recomendaría, pues sería ponerse en modo de, así como modo de avión, pues ponerse en modo de tener una sensibilidad de qué puede ser llevado a las palabras. Les recomiendo mucho, por supuesto, leer, y me preguntabas del proceso de escritura. Y luego, las cosas, hay cosas que llegan y se van, y hay cosas que llegan y nos habitan, y nos deciden no irse. Y entonces, a veces no damos oportunidad de conectar esas cosas que quieren ser dichas en palabras con lo que nosotros tenemos dentro. ¿Por qué? Porque pues, es que no está en nuestra, o sea, yo me levanto, hago ejercicio y voy a la escuela y salgo con mis amigos y escucho música y veo las redes, pero es que no hay un rato en el día dedicado a voy a escribir, ¿verdad? Entonces, quienes quieren escribir, es importante que en ese proceso haya un espacio con disciplina, tenga yo ganas o no tenga yo ganas, de decir este ratito, voy a escribir. ¿Qué voy a escribir? ¿Quién sabe? Eso a veces yo no lo sé. Pero entonces nosotros tenemos que, ya una vez que te sientas en ese proceso, tienes que estar a gusto, no puedes tener hambre o me estoy durmiendo o tengo 20 pendientes o estoy contestando chats, no. Es un espacio de espera, es un espacio de silencio, de escucha, y de alguna manera es un espacio contemplativo. Entonces, necesitamos esa paz. Y entonces, no tenerle miedo, es el siguiente paso que yo diría, a esta hoja en blanco o esta pantalla en blanco. Y entonces, decir, bueno, no importa lo que yo escriba, a lo mejor esto se va a ir a la basura, a lo mejor se va a quedar aquí. No tener la presión de que alguien lo va a leer. Y yo siempre por eso les digo a mis alumnos que escribimos con el cuerpo. Tenemos que estar descansados, tenemos que tener energía, tenemos que tener ganas, o sea, no puedes estar de que no dormí y ahora... y bueno, una vez que todo esto está dispuesto así, pues dejar que salgan las palabras, escribir. Y parte de ese proceso creativo, uno es el artista que escribe y sale. Y después, más tarde, una vez que ya, ahí llegué al punto.
Entonces, te cambias la cachucha y entonces ahora Natalia es Natalia y dice, no, pues ahora lo voy a ver como un lector. Y empiezas a leerlo y dices, uy, le repetí la misma palabra 5 veces en 2 líneas y usé puros gerundios o si no, dices, uy, esta línea apenas como que parece un esbozo. Y dices, no, aquí voy a desarrollar todo este diálogo y vas completando. Y aquí puedo describir más y vas, ¿sí? Entonces, el volver a leer te va marcando la pauta. De pronto dices, no, es que de aquí ya sé que sigue tal cosa. Y entonces te vas a escribir tal cosa. O sea, en el mismo proceso se te va develando el camino. Y bueno, sigues con el acto creativo y luego hay otras partes que quizá ya no son tan creativas, como dárselo a leer a algún amigo, que te dé retroalimentación. Ahora sí que el lápiz tiene la punta, pero también tiene el borrador, ¿no? O sea, toda la parte de edición, y bueno, pues sigue, ¿no? Hasta que te llegan a publicar un libro. Pero bueno, por ahí va. Hola, Miss, perdón. Hola, Karen, ¿cómo estás? Bien, gracias. Pues primeramente me da gusto coincidir con usted de nuevo. Y bueno, muchísimas gracias por sus consejos. Y bueno, mi pregunta es, ¿qué es lo que le inspira día a día? Y cómo combina su vida familiar con su profesión de escritora. Son 2 preguntas difíciles. ¿Cómo combino mi vida familiar? Voy a empezar por ahí. Pues mira, hace rato que pensaba yo y veía mis diarios de los 15 a los 18, quería yo decirles que cuando la gente tiene entre 15 y 18 y no sabe qué estudiar, a veces piensan mucho en el hacer. Y yo siempre pienso que elegir una profesión es elegir una forma de vida y una forma de ser. Y que piensen más bien cómo quieren que sea su vida futuro y elijan así. Y que sean fieles a lo que les apasiona, porque si no, pues van a ser mediocres o van a cumplir con las expectativas familiares, pero no van a hacer lo que ustedes realmente querían hacer. Entonces, volviendo a tu pregunta, el tema de la cómo combinar. Bueno, pues tienes que tener el rigor, tienes que tener disciplina y lo más difícil de todo es cómo lograr un equilibrio. Es decir, es como poner una mesa, pero una mesa en donde vas colocando el mantelito, el plato, los cubiertos, el vaso, la copa, tal. Pero el tema es cómo voy a hacer que las 4 patas no se tambaleen. Y entonces, la vida familiar es una de esas patas, ¿no? Porque pues uno también, igual que ustedes que son hijos, hermanos, son novios, o sea, 1000 roles que juegan, pues cuando tienes la vida familiar y eres madre, que es mi caso, que soy mamá de 3 y soy esposa, entonces también tienes que jugar todos esos roles y en esos roles pues cada quien tiene su espacio y cada quien es su única vida. Y también cada uno de ellos tiene un carácter diferente, una personalidad, y también esperan, pues no importa si mi mamá escribe o si mi mamá construye casas, o sea, ellos esperan de ti quizá como mamá o quizá, entonces tienes que ir poniendo, a veces a lo largo de la vida, pues hay que hacer a un lado y sacrificar un poco y ceder, y luego habrá tiempos en donde uno vuelve a retomar y vas integrando. Entonces, de alguna manera, te vas dando cuenta cuando escribes que todo lo que vives, la vida familiar, las cosas por más vanas que puedan parecer, o sea, no sé, no hacer nada, ver una serie, ir al antro, lo que ustedes quieran, todo se vuelve materia prima para la escritura, Karen. Entonces, la vida familiar pues la tienes que vivir de manera genuina y honesta y procurando el bien para los demás, pero luego también dándote cuenta que eso es la vida y que esa vida ordinaria puede ser llevada al arte también. En mi novela Destierros, el personaje va viviendo desde su infancia y vive después una vida familiar, siempre desde que es hija, desde que es novia y después como ama de casa. Y entonces, bueno, algo que ha sido un reto para mí, cuando tu trabajo se hace desde casa, ahora que hablan tanto de la pandemia, yo digo, pues ¿cuál? Yo siempre he hecho mi trabajo desde casa.
Es como tú poner tus fronteras y también cuando los hijos dependen menos de ti o más de ti, no importa, cada quien tiene que saber poner sus fronteras y que ellos también aprendan a respetar y a ver que su mamá está trabajando, aunque no vean un producto final y terminado. Porque hay hijos que ven que su mamá construye casas o que su mamá arregla las muelas que tienen caries o que su mamá hace cosas, ¿no? Hace pasteles, o sea, tantas cosas. Pero los hijos de los artistas, hombres y mujeres, pues así como que, ¿qué tanto diseña mi papá o qué tanto hace mi mamá, no? Entonces también, pero ellos también tienen que ir aprendiendo a respetar ese espacio. Entonces, bueno, para mí ha sido difícil. Creo que para hombres y mujeres que se dediquen a la creación es difícil cómo equilibrar y no perder algo en el camino. Los hijos, el esposo, el trabajo, frustrarse, o sea, sí es difícil. Y no hay una sola receta y cada día hay que reinventarse en eso. ¿Cuál era la primera pregunta, Karen? Sí, era ¿qué es lo que le inspira día a día? ¿Qué me inspira día a día? Bueno, pues hay dos cosas que te pueden inspirar. Una de fondo, o sea, cuando tú dices, yo en la vida quiero correr, o yo en la vida quiero pintar, o bueno, en la vida yo quiero escribir. Entonces, pues puedo tener una convicción de que mi manera de lidiar con la vida y la existencia es la escritura y la palabra. Es como si tuviera mi piel, ¿no? Así se han vuelto las palabras para mí, la lectura, la escritura. Entonces tú puedes tener esa convicción y sabes que si no lo haces, te da una tristeza enorme, o sea, te da una depresión porque no estás siendo fiel a ti mismo. Eso, pues es una convicción como de fondo, como muy amplia. Pero luego también tienes motivaciones muy puntuales. O sea, por ejemplo, los artistas muchas veces toman un proyecto y luego lo terminan y luego toman otro. Entonces, mientras estás enganchado en un proyecto, ese proyecto solo existe en tu imaginación. Entonces estás como contrarreloj queriendo convertirlo en la realidad, cristalizarlo, volverlo real para que salga de ti, cobre una vida propia y tome su independencia y se vaya. Y entonces ese proceso creativo es muy gozoso porque tiene algo de juego, es como hacer también, ahorita por ejemplo en una novela que estoy escribiendo, que tengo que hacer mucha investigación, pues también es como hacer esto es muy divertido, o sea, esto es también como jugarle al policía, ¿no? De estoy armando el rompecabezas, estoy descubriendo cosas que nadie ha descubierto, que son históricas y que, bueno, yo las voy a poner en una novela. Entonces, eso pues también es una motivación porque te gusta lo que haces, porque lo disfrutas. Por eso les vuelvo a repetir que siempre elijan algo que les apasione. Les tiene que apasionar lo que van a hacer, porque van a invertir el recurso más valioso que tienen, que es su vida, en hacer algo, ¿verdad? Entonces, claro, hay periodos de la vida, no crean que todo es color de rosa, hay periodos de la vida en donde, como decía yo hace rato, incluso para tener una vida familiar, a veces hay que hacer ciertos sacrificios, a veces no se puede hacer lo que quieres y tienes que querer lo que haces, pero sin perder de vista que para allá vas a llegar, o sea, pueden ser periodos de meses o incluso de años, pero luego dices, voy a retomar esto o voy a dedicarle ahora sí más tiempo a esto que siempre me ha gustado tanto. Pues no es que te guste, es que le dé sentido a tu vida. Gracias, Karen. Bueno, primero que nada, mucho gusto. Mi nombre es Raquel Arriaga y bueno, pues sabemos que para una escritora el contacto con el arte pues es indispensable y la pregunta es, ¿consideras que el arte es necesario en la vida de todas las personas y por qué? Hola Raquel, encantada. Y bueno, definitivamente creo que sí, creo que el arte nos humaniza. La verdad es que a lo largo de la historia lo que se ha probado es que las fuerzas que mueven al mundo, que mueven a la humanidad, hacen lo posible, cada uno en su siglo, por homologar a las personas, por hacer que no piensen mucho, que sean borregos, que sean como estos zombies que van siguiendo el pensamiento de otros. Y bueno, cuando yo tenía 15, 18 años, pues era todo esto, estas sociedades de consumo, eso era para lo que se pretendía homologar los pensamientos.
deshumanizarlos. Y luego, pues, poco a poco, también de eso se ha ido transitando. Ahorita es el siglo XXI y ustedes tienen otras posibilidades y tienen al alcance de la mano un montón de opciones. Y también tienen ya una crítica a lo que se vivió cuando yo era chica, cuando yo tenía esos 15, 18 años. Y entonces los jóvenes ahora, algunos hacen meditación, algunos han renunciado a comer la comida chatarra, que era lo máximo cuando yo estaba chavita. Ahora, o sea, hay un montón de cosas. Claro, tienen el gran riesgo o el socavón de las redes sociales y hay quienes ahí se quedan perdidos, ¿verdad? Y entonces también eso es un riesgo. Pero entonces, volviendo, Raquel, ya me perdí un poco. Volviendo a tu pregunta, entonces volviendo al arte. Por eso estaba ahí, me fui como en las redes sociales, que te quedas ahí suspendido. Lo que yo les quería decir es que el arte fortalece al ser humano, al sujeto. Muchas veces les he platicado que cuando estás leyendo, cuando estás escribiendo, cuando estás tocando un instrumento, tú eres el sujeto y el otro se convierte en el objeto. Y en cambio, cuando otros procesan la información por ti, ellos son los sujetos y tú eres el objeto. Entonces, yo creo que todos tenemos que trabajar con mucho empeño en fortalecer nuestro sujeto, nuestra relación con nosotros mismos, el autoconocimiento, el saber quiénes somos, qué queremos. Y entonces definitivamente el arte es una manera de llegar a ese encuentro con nosotros mismos. Es un momento de contemplación, de silencio, de sensibilidad. La sensibilidad es importantísima. Pues el arte nos permite ver aquellas cosas que nosotros no sabemos ver, nos reconecta, es un puente que nos permite a veces entendernos a nosotros mismos, tocar la realidad de otra manera. Es universal. Nos unifica, nos vuelve más tolerantes, nos vuelve incluso empáticos. A mí me maravilla, por ejemplo, Raquel, ver estas orquestas que pasan a veces en Apple TV o en series o en Netflix o así. Entonces tú puedes ver estas orquestas maravillosas con 150 músicos, cantantes, y entonces ves que ahí están señores de 80, de 70, niñas de 12, de 14, un montón de artistas e intérpretes de 40, de 50, de todos colores y sabores, de todos los países. Y entonces el arte nos salva de nosotros mismos. Dime qué más en el mundo podemos unirnos todos, no importa qué religión, no importa si eres blanco, negro, pelirrojo, si eres gordo, flaco, alto, chaparro, no importa. Todos trabajando, no importa si sabes mucho porque ya la vida tienes 80 años o si eres un adolescente. ¿En qué podemos trabajar así, todos juntos, hacia una misma dirección? Entonces, escuchas eso y es un lenguaje que no importa qué idioma yo hable, me maravillo de escucharlo. Y eso es el arte. Cuando veo la danza contemporánea, cuando escucho un libro, nos salva de nosotros mismos y ahora lo vemos durante la pandemia. ¿Qué sería de nosotros sin arte? Sin películas, sin buenos libros. Pues, ¿qué sería? Bueno, pues hay gente que la está pasando muy difícil porque no tiene estos hábitos, porque no se ha encontrado con un libro que lo deleite y entonces piensa que no le gusta la lectura. Definitivamente. Y el arte es todo, para contemplarlo, para compartirlo y luego en el proceso de hacerlo también nos humaniza, porque somos la única especie que produce arte, porque ahí está la imaginación y porque además el arte utiliza el lenguaje simbólico y en eso es lo que nos vuelve seres humanos. Entonces me parece súper esencial e importante el arte. Gracias. Muchas gracias. Hola, me llamo Braulio Flores. Muy interesante lo que platicas sobre el arte, me gustó mucho. Gracias, Braulio. Bueno, la pregunta que le quiero hacer es ¿cuál fue el motivo por el cual empezó a escribir? Y si usted tiene a alguien que la haya inspirado o la haya influenciado para escribir. Pues mira, yo empecé a escribir por una razón muy práctica, porque
Cuando estaba en octavo, en el colegio inglés, me pidieron que escribiera para mandarme a unos talleres de creación literaria a las que estaban invitando a mi colegio a participar. Y lo que sí se habían dado cuenta las maestras, pues es que me gustaba mucho leer. Y entonces ya como que de leer mucho a escribir, pues hay un salto, ¿no? Pero ya no está, es como que por ahí vas en el camino, ¿no? Y bueno, pues ahora sí que cuando dicen chicle y pega, pues pegó. Porque claro, de todos los que invitaron a esos talleres, pues quizá algunos ya no siguieron, la mayoría no siguió escribiendo, pero en mi caso, por eso empecé a escribir. Ahora en esta pandemia también me encontré ese primer escrito, es un cuento, y es un cuento en donde hay elementos que están incluso en la novela que publiqué el año pasado. Es un cuento en donde hay que descubrir un misterio, se lleva a cabo en la Escuela Superior de Música y Danza, de donde yo era alumna, y bueno, pues está el misterio familiar, hay una serie de cosas por ahí. Entonces, ¿yo por qué empecé a escribir? Por eso. En tercero de secundaria también me mandaron a otros talleres, también en Guanajuato, y entonces me pidieron que escribiera en inglés, y bueno, pues escribí 2 cuentos en inglés, eso sí, no sé dónde quedaron, no los he vuelto a leer. Sin embargo, me quedaba claro, no nada más por estos escritos de ficción, sino por estos, a lo mejor esto fue segunda secundaria, tercera secundaria, y luego empecé a llevar estos diarios, que a través de las palabras podían funcionar como herramientas para reflejar todo eso que yo sentía, por ejemplo, con la música. Entonces, que había palabras que no nada más eran para platicar así, o para hacer una carta, o para hacer la lista del supermercado, sino que había palabras que te podían hacer sentir cosas amplias, que eran como luces, ¿sí? Que eran como cuando avientas una piedra en un lago y produce unas ondas que se expanden. Entonces, pensé, de esas herramientas me quiero valer para lidiar con la vida. Entonces, bueno, un poco por ahí. Tu primera pregunta era, ¿por qué empecé a escribir? ¿En qué momento? ¿Y la segunda? Influencias o inspiración. Inspiración. Pues yo creo que las influencias de inspiración han estado en los propios libros, o sea, libros que te deslumbran y te fascinan cuando los lees. Pues puedo mencionarte algunos de la carrera. Me gustó mucho una novela que se llama La Amortajada de María Luisa Bombal, o una obra monumental como Los Miserables de Víctor Hugo, los libros de Carlos Fuentes, no sé, La muerte de Antonio Cruz, o cosas así que iban llegando a mí y me deslumbraba la manera en que se habían apropiado de esta realidad y la habían transformado. Y también tuve la suerte de que en Monterrey, ya en los 90s, empezaron a venir escritores. Entonces también el poder escuchar a grandes escritores, y ya a fines de los 90s, pues incluso me hice como el propósito de nunca faltar a la Feria del Libro de Guadalajara. Entonces ha habido muchísimos escritores que he tenido oportunidad de escucharlos y que digo, sí, pues de ahí soy. Eso que yo escucho me fascina, me enseña, me identifico. Entonces, no te puedo decir una persona, pero han sido muchas. Gracias. Hola. Hola, Valeria. Es un gusto volverte a ver. Algunas preguntas que tengo son, ¿qué consejo le darías a los nuevos escritores? ¿Qué piensas sobre la lectura y cómo se puede motivar a la gente y sobre todo a los niños para crear el hábito de la lectura? Sí. Ay, muchas gracias, Valeria, me da mucho gusto verte. Valeria también es muy artista, hicieron una antología preciosa y tú hiciste los diseños, quedó padrísima. Todavía me acuerdo, fue de las últimas que salieron impresas porque pues ahora todo es con ebook. Pues muchas gracias por tus preguntas. Me voy a ir un poco más rápido porque algunas de esas cosas creo que ya las mencioné en otras de las preguntas. Pues de los consejos que yo daría, eso, lo de tener un diario en donde apuntes las cosas que podrías escribir, leer mucho, pero no dejen que nadie los obligue a que tienen que leer no sé cuántas listas de libros para poder ser escritores, ni mucho menos, o para tener un bagaje cultural. Yo pienso que el encuentro con los libros debe ser libre. Entonces, es muy importante la lectura, muy importante, pero de manera libre. Hay que ir, hay que hojear los libros, hay que leer alguna página. Si ese te atrapa, léelo. Si no te gusta, no leas a fuerza ese libro. Busca otro libro. Entonces, les recomiendo mucho que lean. Les recomiendo esto que hace Ángeles Favela en Literálica y en estas fundaciones, que es
a veces uno se siente solo, a veces piensas que eres el único raro, que me gusta esto y no tengo con quién compartirlo. No, es que no saben la cantidad de gente que le gusta leer y escribir. A mí cada semana me buscan las personas que a dónde se dirigen. Entonces júntense con grupos de amigos y amigas que les guste esto, lean sus textos. Al principio da una pena horrible, pero hay que aprender también a compartir y a distanciarse uno del texto, a recibir la crítica, a ser humildes. Crítica no, o sea, no quiere decir que te lo van a destrozar, ni tampoco te van a decir que eres el premio Nobel, o sea, crítica constructiva, o sea, ¿cómo puedes mejorar? Todos los textos pueden mejorar. ¿Cómo puedes mejorar este texto? Estar abierto, incorporar esos consejos que te dan tus cuates o que te da un profesor o un tallerista. Eso es padre, porque además te dices, ahora tengo que escribir otro porque voy a volver a tener la reunión, entonces tengo que llevar mi texto. Entonces yo les recomiendo mucho esto, que busquen esta compañía, que si alguien les recomienda un libro, vayan a ver, oye, sí me gusta, porque este cuate yo lo admiro mucho y me gusta mucho cómo piensa. Este libro que mencionó lo voy a buscar. Ya verás tú si te gusta o si no te gusta. Entonces, y luego, bueno, pues que busquen publicar, súper emocionante, la primera vez que publicas y la segunda y la tercera, siempre es padre publicar. Pueden publicar en medios electrónicos, medios digitales, pueden publicar en revistas, en antologías, participen en concursos. Siempre les digo que hay varios sitios en internet, algunos de ellos como www.escritores.org, busquen convocatorias. Hay convocatorias incluso para niños, para jóvenes, entonces van a concursar entre ellos. Ahorita en la pandemia misma me ha tocado ser jurado ya en varias ocasiones de concursos de niños, de adolescentes, de jóvenes, y se les publican sus textos en el norte. Entonces busquen toda esa experiencia al publicar. Y ¿por qué no? En algún momento, también siendo muy jóvenes, pueden publicar sus primeros libros, si es que el libro va pasando todo este proceso y estos dictámenes y todo. ¿Qué más me preguntabas, Valeria? Sobre qué piensas sobre la lectura. Sí, no, por la lectura también de alguna manera ya lo mencioné, y sí me parece que definitivamente para todos es algo fundamental. Para todos, queramos ser escritores o no. Me parece que es una aliada indispensable de la vida. Tenemos la opción de solo vivir una vida, o tenemos la opción de vivir muchas vidas, y eso nada más te lo puede dar la lectura. Porque incluso cuando ves una película, pues no es lo mismo. También es muy padre, me encanta el cine, me encantan las series y todo, pero no es lo mismo. No hay otra manera de conocer la realidad como lo es los textos literarios. Sí hay que leer ensayo y hay que leer también sobre deportes o sobre negocios o lo que sea, pero leer literatura te permite conocer la realidad y otras vidas y otras realidades y otra psique y otras emociones. No hay de otra manera. O sea, la literatura es la única que mete, digamos, que a la licuadora, como la sociología, la psicología, la historia, la política, tantas áreas que tienen que ver con el ser humano, y luego las licúa. Y luego, entonces, de manera que si tú quieres saber cómo vive un migrante, pues si lo lees en el periódico, pues puedes decir, sí, ya. O lee una novela en donde el personaje es el migrante. No, pues es otra cosa, ¿verdad? O lo que fue la guerra tal, bueno, pues sí la ves, léelo. Y entonces te permite vivir en carne propia muchas cosas que de otra manera no tenemos manera de acercarnos a ellas. Por eso de ahí el que es lector es empático y es humilde también. Sabe todo lo que no sabe, todo lo que no ha podido vivir, pero también tiene la posibilidad de ponerse en los pies del otro. Entonces, bueno, de la lectura pienso tantas cosas. Y además, la lectura, pues por lo mismo, te permite y te refuerza el pensamiento crítico, te permite aprender a leer la realidad. Cuando se para un político y te echa su rollo, ya no escuchas, sí escuchas las palabras, pero aprendes a descifrar el significado que está detrás de las palabras. Lo mismo con la publicidad, lo mismo con tantas cosas, se te quita lo ingenuo. Entonces es muy importante leer, porque las sociedades que no tienen lectores son sociedades maquiladoras, hacen lo que otros dicen que hagan. Nada más las sociedades que tienen lectores de literatura son
sociedades en donde se producen nuevas tecnologías, en donde tienen esa independencia, en donde se favorece la investigación, en donde tienen los mejores niveles de vida y de dignidad humana. Entonces hay que ser lectores. No es como un hobby. ¡Ay, qué lindo! No es lindo. Es prescindible. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, ahora para cerrar, ¿qué mensaje te gustaría compartir, Gaby, a las personas que nos están acompañando ahorita mismo en el en vivo? Ay, pues yo les diría, pensando en los de 15 a 18, que era como me había dicho Ángeles, que estaban orientadas a estas charlas, pues miren, primero yo les quiero decir que hagan toda la lucha posible por fomentar espacios en su vida para que se conozcan a sí mismos, hagan esos huecos. Tú no puedes querer, como siempre dicen, no puedes querer algo que no conoces. Bueno, necesitas conocerte a ti mismo, número uno, para saber qué quieres hacer en la vida, para quererte a ti mismo. Y luego, ya que vayas conociéndote, que es lo que a mí me gusta, no cedas, lucha, piensa que todo lo puedes alcanzar, todo lo que te propongas. Ahora hay que ver el camino. Ahora es más fácil, ahora el mundo se ha vuelto más chico. Hay muchas becas, los viajes, la gente, hay muchas más profesiones disponibles. Entonces, traza un camino. ¿Cómo vas a llegar a eso? Pero no pienses que vas a llegar en 2 años. O sea, eso a veces son caminos que te van a llevar 10 años. Haz un plan. Y si te caes, si te pones triste y te frustras, si no te sale, vuelve a intentar, intenta. Pero sé fiel a ti mismo. No permitas que otros decidan lo que tú quieres hacer. Claro, tampoco te vas a llevar de encuentro a la gente que te quiere, no. También hay que ir balanceando eso, ni a ti mismo, ¿verdad? No hagas daño a otros, no te hagas daño a ti mismo, no hagas daño a tu medio ambiente. Pero considerando todo eso, poniendo una balanza, no pierdas esa luz, esa pasión, eso algo que tú tienes que hacer. Si todavía no lo descubres, búscalo, pero no te va a llegar viendo las redes sociales todo el tiempo o viendo el fútbol todo el tiempo. O sea, sí haz eso, pero además dedica un tiempo a pensar, a reflexionar, a buscar dentro de ti mismo. Ahí están las respuestas. Bueno, pues muchísimas gracias, Gaby. Primero que nada, te agradecemos por prestarnos una hora de tu tiempo valioso, porque yo sé que a lo mejor estabas muy ocupada en estos días. Entonces te agradecemos muchísimo por querernos acompañar en la entrevista. También queremos agradecer a la Fundación del Mundo Escribe por permitirnos el espacio para la entrevista, y pues también a la Fundación Risa por hacer todas estas entrevistas y los bloques posibles. Y pues nada, o sea, yo creo que lo que nos queda es esperar que todos nosotros hayamos aprendido algo, aunque sea algo chiquitito, de la lectura. Y pues nos vemos en la próxima entrevista y esperamos que nos puedas acompañar pronto. Muchas gracias a todos, a Karen, María Ángel, Raquel, Valeria, Natalia, Braulio, Alison, Edith, a Ángeles, que estará por ahí. Muchas gracias por sus preguntas y es un gusto volverlos a ver. Y espero que pronto nos podamos ver, pero en persona. Bueno, muchas gracias a todos y a las personas que nos estuvieron acompañando desde casa.